Eh, Celeste, buenos días. ¿Me estás escuchando? Hola, sí, buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien, un gusto poder comunicarme con vos. Acá estamos Daniel de Abrantes y Mario Masitelli, soy yo quien conduce este programa. Y realmente teníamos muchas ganas de charlar con vos, bueno, sobre distintos temas que si vos tenés unos minutos, nosotros te vamos a aprovechar al máximo. Bueno, les agradezco mucho esta comunicación, por supuesto. Bueno, Celeste, hay un proyecto que iniciaste vos y que repercutió mucho más allá de Rosario, que quizás alguna gente, por ejemplo, del área metropolitana en la cual está inserta la radio, aunque estamos llegando a distintos lugares del país, por internet y por aplicaciones, pero es el de retirar imágenes religiosas de escuelas y hospitales en favor de un Estado laico que contenga al conjunto. ¿Qué nos podés decir sobre ese proyecto y su evolución posterior? Bien, bueno, es tal cual vos lo describías, ¿no? Un proyecto muy simple en realidad, que hemos presentado ya hace algún tiempo, que fue aprobado por mayoría reglamentaria dentro de la órbita de este Consejo Municipal en Rosario, y que ahora está a la espera de ser implementado, o sea, llevado adelante. Es en este caso la intendenta Mónica Fein quien tiene que elevar este pedido a los ministerios de salud y de educación de la provincia para que desde allí procedan a efectivizarlo, ¿verdad? Cuando planteamos esta propuesta, pensábamos que tanto las escuelas en sus lugares comunes, ¿no? Lo que son claramente aulas, salones de actos, y dentro de hospitales públicos y también centros de atención públicos en salud, en sus lugares comunes, allí donde la gente transita, ya sea para esperar, las guardias, los lugares de internación, no es algo que justamente garantice la libertad religiosa ni de culto, cuando lo que encontramos en muchos casos es la imagen o un símbolo religioso, ¿verdad? Y por supuesto que esto tiene que ver con garantizar fundamentalmente derechos de quienes profesan algún culto como de quienes no, ¿verdad? Claro. Esto de poder fortalecer claramente el carácter laico del Estado. Sabemos que tanto la municipalidad como la provincia adhieren a este concepto, entonces nos parecía que era una simple propuesta para fortalecer este carácter. Así que bueno, a la espera de su cumplimiento, ¿no? Un pequeño paso entre muchísimos que se vienen dando en el marco de una campaña muy fuerte que está creciendo, lo sabemos, a nivel nacional, por lo que es la separación real, ¿no? De la iglesia de las iglesias, podríamos decir, con el Estado, ¿no? Aunque está clarísimo que quien tiene una injerencia mayor y incluso en la toma de decisiones de los gobiernos en la Iglesia Católica, ¿no? Pero lo que entendemos es que el carácter laico es lo que tiene que garantizar desde allí, ¿no? Claro. Cualquier gobierno, los derechos y libertades para todas y todos. Sí, recordémosle a nuestros oyentes, ¿verdad? Estamos hablando con Celeste Leprati, que el artículo 2 de la Constitución Nacional dice que el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano, cosa que da la impresión que ha sido un exceso de los convencionales constituyentes, porque efectivamente no el 100% de la población profesa el culto católico apostólico romano, y quienes no lo profesan tienen idénticos derechos frente al Estado, y que el Estado en realidad no puede abrazar una religión porque este no es un Estado teocrático. Así es, justamente
como vos describías, ¿no? Lo que aparece en el articulado de la Constitución Nacional tiene que ver con una voluntad en su momento de quienes llevaron adelante y garantizaron, ¿no? En todo caso, ese carácter, pero que no se condice en absoluto con lo que sucede en la sociedad, ¿no? Creo que, y para aclarar una vez más, lo venimos haciendo hace bastante, no estamos en contra en absoluto, ¿no? De que la gente pueda profesar un culto, claro, cualquiera sea, sino que es el Estado el que no tiene que incidir en esa situación que es absolutamente de la órbita privada de las personas, ¿no? Entonces, por eso esta necesidad de separar estas cuestiones y, entendemos que lo que sucedió aquí es un pequeño aporte, casi simbólico podríamos decir, pero tenemos que hablar de lo que sucede con los recursos económicos, con muchísimos lugares que tienen que ver con lo inmobiliario, por ejemplo, que está en manos o a favor o ha sido dado, ¿no? por distintos gobiernos en su momento a las iglesias, ya no es solo una, y bueno, que claramente van en detrimento, ¿no? de garantizar otras cuestiones. ¿Has recibido alguna presión por parte de alguien, de la iglesia o, sí, de alguien? Sí, sí, yo no sé si es correcto llamar presión, ¿no es cierto? Sí, acá hubo una manifestación pública a través de los medios, no fue, no hubo un llamado directamente a mí, ni a mis colegas que en su momento votaron a favor de esta iniciativa, pero sí hubo inmediatamente una reacción de parte del arzobispado local, que salió muy fuerte en los medios, fundamentalmente a cuestionar esta norma, donde primeramente nos parece muy equívoca su reacción, porque además ha llamado a no cumplir esto que fue aprobado en noviembre último en el Consejo Municipal, incluso a llamar a mencionar, decir que esto fue un error, ¿no? Como que quienes estamos aquí no entendemos, no estudiamos, no nos ocupamos tal vez de otras cuestiones. Además nos llamó en estos momentos difíciles que todos conocemos que estamos atravesando, sí, a ocuparnos de otras cuestiones. Entonces fue la verdad que no directa la forma de expresar esta disconformidad, pero sí mediática y a través de, por supuesto, los medios más importantes, ¿no? Locales y de otros lugares también. Sí, sí, bueno, en última instancia lo que se está siguiendo es, o lo que vos estás planteando es que el Estado y la Iglesia no tienen que tener un vínculo simbiótico, llamémosle, sino que tienen que estar separados, ¿no? La Iglesia y el Estado. La Iglesia por un lado y quienes profesan una religión, y el Estado que los contiene a todos. Bueno, y una salvedad, sí, que la hacemos también muchas veces, porque aquí también lo que sucedió fue que, como pasa en muchas ocasiones, circula la desinformación, no la información, entonces por ahí a la sociedad le llegan cuestiones que no son exactamente las que se aprobaron, y por ejemplo, lo que nosotros hemos solicitado y fue aprobado fue el retiro de imágenes y símbolos religiosos de cualquier religión de los espacios comunes en escuelas públicas y hospitales públicos de la ciudad de Rosario, ¿verdad? Sí. En esta norma quedan exceptuados, por ejemplo, aquellos espacios que ya existen, que están dentro, por ejemplo, de algunos hospitales, conocemos capillas u oratorios, pero no en los lugares comunes. Por lo tanto, quien acude allí puede hacerlo por voluntad, digamos, sin necesidad de
estar allí si no lo desea. Claro. Eso queda exceptuado, o sea, oratorios y capillas, porque también mucho de esto se dijo, incluso desde estos partes de contrainformar, si se quiere, del arzobispado, bueno, cuestiones que están muy lejanas a lo que la norma alcanza, así que solamente para aclarar, y bueno, lo que vos describías recién, ¿no? La importancia de que este tema, que no es nuevo, ¿no? Que tiene muchos años en la historia de nuestro país, y bueno, hay una sociedad que, como sabemos, va cambiando, y nuevos sectores que entienden que es parte de lo que también tiene que cambiar, ¿no? Sí. Y efectivizarse para garantizar más libertades y derechos, claramente, ¿no? La separación real entre la Iglesia y el Estado. Sí, sí, que en algunos momentos tuvo rasgos buenos, y en otros momentos, como durante los años negros de la dictadura, tuvo sombras temibles. Pero bueno, dejemos a un lado este tema, que desde ya mi felicitación por este proyecto. Vayamos un poquito a un tema que nos viene ocupando o preocupando a todos desde hace mucho tiempo, que es el tema de la violencia de género. Ya en lo que va del año, mira, no voy a nombrar, pero las tengo aquí anotadas, la cantidad, porque esto es radio y no da lugar para que demos los nombres, pero una cantidad de mujeres que han muerto víctimas de la violencia. Mayoritariamente son víctimas de una violencia familiar, si se quiere, pero estos femicidios que, a pesar de que ha habido marchas significativas, nosotros hemos estado acompañando, que hay, se supone, una nueva conciencia, sin embargo no ceden. ¿Cómo estás viendo esta problemática de la violencia de género que no cede en la Argentina? Sí, bueno, por un lado esto que describías al principio, ¿no? Es alarmante, recién iniciado este año, y la verdad que duele tener que sumar y contar la cantidad de mujeres asesinadas, ¿no? Es algo que no digamos, cuesta encontrar las palabras, ¿no?, para describir lo que nos está sucediendo. Pero por otro lado, entendemos que de aquí a un tiempo esto lo veníamos denunciando, hay un desguace en políticas que tienen que ver justamente en la atención en violencia de género, desmantelamiento, ¿no?, de recursos, desde lo que tiene que ver con las áreas específicas a nivel nacional, como el INAM, por ejemplo, y de allí hacia abajo, ¿no? Esto repercute en todos los niveles. Entonces, es hipócrita, ¿no?, un Estado que por un lado pueda salir con un eslogan muy lindo, muy bonito, a pedirle a la sociedad que se comprometa con esta problemática, y por otro lado no están los recursos, no están las personas necesarias con la perspectiva necesaria. Acá hablar nuevamente de la cantidad de gente que en todos los procesos, ya sea la prevención de estas violencias, el acompañamiento cuando está sucediendo, y ni hablar cuando lamentablemente hay víctimas, lo que significa después para esos familiares, que muchas veces no tienen las herramientas, los recursos, los conocimientos. Bueno, falta muchísimo para que haya personal en distintos niveles del Estado acompañando estas situaciones, pero con perspectiva de género. Y si hablamos del Poder Judicial, bueno, es algo lamentable, absolutamente. Pero creo que en este momento, y como lo sabemos, así como
se ha desmantelado un Ministerio de Salud, como para la educación pública cada vez hay menos recursos, como se le bajan la categoría a un montón de trabajadores y trabajadoras, ¿no?, que atienden en lo social. Bueno, en todo lo que atañe a políticas en violencia de género, prevención, acompañamiento, control y sanción, falta muchísimo, ¿no? Y los recursos no están, ¿no? No están porque hay una voluntad política para que así sea. Esto también hay que decirlo, ¿no? Sí, y te voy a hacer una pregunta un poco quizás específica, pero aquí, bueno, porque esto aparte, digamos que está diseminado en toda la geografía nacional, no podemos decir que haya algún lugar que esté exento de este fenómeno. Ahora, aquí, por ejemplo, el sábado pasado se encontró el cuerpo de Carla, una chica de 28 años, que ella tenía un botón antipánico y que lógicamente que lo había activado, y da la impresión de que eso tampoco daría respuesta, porque la persona aparentemente se acerca, lógicamente que llega más rápido a la víctima que lo que puede llegar quizás una fuerza de seguridad. El botón se deshace del botón y la víctima se encuentra de nuevo desprotegida. ¿Qué pensás? ¿Que es un problema de sistema, que habría que utilizar alguna otra herramienta de mayor prevención? ¿Cómo se podría encarar estas situaciones? Porque aquí había denuncias, aquí había antecedentes, aquí había... En la mayoría de los casos sucede eso, además, en una gran mayoría, ¿no? Sí. ¿Y qué pensás que podría mejorar en ese sentido? Sí, creo que es la articulación con otras herramientas, ¿no? Con otras herramientas. Cuando una mujer se atreve, se anima, da ese paso de denunciar, que siempre es muy difícil, es complicado hablar desde el lugar de que por ahí no conocemos, ¿no? Pero las mujeres en principio vuelven a pasar por situaciones de revictimización cuando van a denunciar, ¿no?, a los distintos lugares donde esto pueda hacerse, llevarse adelante la denuncia. Y después, además de eso, que verdaderamente es un manoseo por el cual ya nadie debería transitar, no se coordinan las acciones, ¿no?, entre las distintas áreas, porque también es cierto que lamentablemente, como lo que conocimos con Carla y tantas otras situaciones de otras mujeres, después nos enteramos, ¿no?, de que, por ejemplo, estuvo internada en determinado lugar de salud, o que estuvo haciéndose curaciones, o que sí iba a pedir ayuda a tal o cual área del Estado, y sin embargo todas esas áreas no articularon a tiempo, ¿no? Todo como que se trabaja fragmentado, por separado, sin darle además la importancia que esto tiene, ¿no?, para llegar a impedir claramente algo peor, ¿no?, algo más grave. Y me parece que es eso, ¿no?, articular, buscar si hay otras herramientas, ¿no? De eso por ahí podemos pensar en lo que sucede en otras sociedades donde han logrado cambiar este tipo de situaciones, pero también articular todos los recursos que ya están, que son los humanos, ¿no?, más todos los demás, para que eso, bueno, tenga otro tipo de respuesta, ¿no?, a la persona en el momento que lo necesita. Claro. Es terrible, ¿no?, pensar que ella activó el botón de pánico y en 2 momentos y bueno, no estuvo ahí el Estado dando respuestas. Te voy a pasar a otro tema también muy sensible, que es esta niña
de Jujuy, violada, embarazada, y que la verdad que da la impresión de ser una víctima, no solo de quien la violó, sino también de todo un sistema que adopta una postura que es, desde mi punto de vista, bastante temeraria, que es tratar de dilatar una resolución respecto a una interrupción del embarazo para después a una nena de 12 años hacerle una cesárea y que dé a luz a una criatura y esa criatura separarla de la madre y darla en adopción. No sé, me parece casi como una historia tétrica, y me gustaría conocer tu punto de vista, tu sensibilidad respecto de este tema. Sí, la verdad que también es difícil, expresar todo lo que sentimos, ¿no? Cuando ocurren estas cosas, que en el caso de esta niña nos enteramos, pero sabemos de la cantidad de casos de menores, porque también están las estadísticas, están quienes realizan, digamos, y pueden contar con datos duros, ¿no? La cantidad de niñas, ¿no? Que son obligadas a ser madres, y las niñas deberían ser niñas. Entonces, eso por un lado, y acá parece en esta sociedad, digamos, la presión muy fuerte de este factor que hace un ratito cuando empezábamos a hablar decíamos, ¿no? La importancia de que algunas cuestiones estén separadas, ¿no? Claro. La incidencia de la Iglesia, y en este caso católica fundamentalmente, aunque no es la única, en cuestiones que tienen que ver derechos, libertades inherentes a las personas y en este caso a las mujeres, no puede seguir ocurriendo. Nosotros venimos lamentablemente de una experiencia en la provincia de Santa Fe de no haber podido avanzar en el año 2018, el año pasado, en lograr una ley de educación sexual integral. Desde 2006 existe una a nivel nacional y en la provincia de Santa Fe aún no tenemos, porque fueron sectores de la Iglesia justamente los que se sentaron a dialogar, por llamarlo de alguna manera, con algunos senadores y impidieron que esta norma se trate, ¿no? La ESI que es algo absolutamente necesario, que justamente sería un paso y no menor para comenzar a revertir muchas de estas situaciones, ¿no? Claro. Que contemos con la información, que conozcamos de nuestros derechos, son muchísimas cosas. Así que, bueno, ojalá, digamos, estos casos puedan empezar a revertirse, que no se resuelvan de esta manera, que no es una forma de resolver claramente, y se escucha además los deseos, en este caso de la niña, que su deseo era otro, y no fue escuchada tampoco. Qué bárbaro. Ella y su familia, pero fundamentalmente ella, ¿no? Ahora que tenemos una ley desde hace algún tiempo que habla, ¿no?, del interés superior del niño, de la niña, bueno, y que hay que escucharlo, a ella no se la escuchó. Sí. Celeste, ya mi última consulta, y hoy estuvimos en este mismo programa, hace unos minutos atrás, estuvimos hablando con Vanessa, la hermana de Luciano Arruga, y bueno, hablábamos con ella sobre cómo sigue la lucha en términos de aquella desaparición de Luciano, con apenas 16 años, hace 10 años atrás. En fin, había un montón de consideraciones. Este sábado hay una movilización y bueno, nosotros hemos colaborado para que se difunda esa movilización. El 19 y 20 de diciembre del 2001 nos marcó a todos los argentinos porque fue la profundización
de una crisis que comenzó por un lado, se podría decir, monetario-financiero y terminó, siguió por un carril social de hambruna generalizada de nuestro pueblo y terminó en la represión de los días 19 y 20 de diciembre del 2001 con la caída consecuente de aquel gobierno con la renuncia de Fernando de la Rúa. Aquella lucha que se tomó entre sus víctimas nada menos que a tu hermano, el Pocho Leprati, y que además el Pocho tomó una notoriedad extraordinaria a nivel nacional, en fin, porque también hubo quienes difundieron hasta desde una perspectiva cultural aquel crimen cometido aquel 19. La pregunta es, ¿cómo sigue esa lucha que evidentemente no se va a terminar nunca, pero que en gran medida se ha teñido de impunidad? Algunos la quieren meter en la caja del olvido, en fin, ¿cómo ves que sigue esa lucha y cómo la sentís y la realizás vos? Bien, bueno, son muchas cosas, ¿no? Sí, esta lucha, digamos, que ya lleva 17 años, digamos, acá en la provincia de Santa Fe, siempre decimos que nació una familia, ¿no? A partir de los asesinatos de Pocho, de Claudio, ¿no? Y de otras personas. Santa Fe tuvo el número más alto de víctimas fatales en relación a la cantidad de habitantes, ¿no?, del país. Y claro, sin embargo no hay responsables políticos que hayan rendido cuentas por estos asesinatos hasta el día de hoy, ¿no? Hay que recordar que Reutemann no fue ni siquiera llamado a declarar, por ningún jueza santafesina en ningún momento, y que siguió ocupando cargos públicos y bueno, actualmente es senador nacional por Cambiemos, ¿no? Entonces hay un entramado de impunidad que la propia justicia fue garantizando durante todos estos años, con los autores materiales de estos hechos, en su gran mayoría policías, pero fundamentalmente para garantizar la impunidad de los de arriba, ¿no? Y esto sucedió así en todos los lugares. Cuando se cumplieron 10 años de la masacre, tuvimos la posibilidad acá en Rosario de hacer un encuentro. Fue un encuentro nacional donde nos encontramos con familiares justamente de víctimas de 2001, de otras provincias. Y allí, después de 10 años, por primera vez nos encontrábamos y conocíamos sus historias, quiénes habían sido, cómo venían peleándola cada una de esas familias en su lugar, ¿no? Claro. Y ahí nos encontramos que estábamos atravesados por lo mismo, ¿no? Por una impunidad muy grande en todos los lugares, digamos, y que hace algún tiempo, seguramente que con este gobierno nacional, para aquí todo esto se ha profundizado, ¿no? Cuando hace un tiempito atrás, no mucho, escuchábamos cómo se quiere legitimar el gatillo fácil. Desde el gobierno nacional nosotros decíamos que esto ya fue legitimado acá en la provincia de Santa Fe por la justicia, cuando no encontró a los responsables materiales de las víctimas del 2001, cuando digamos, al contrario, ¿no? Con el tiempo muchos de los efectivos que tuvieron que ver con la masacre fueron incluso ascendidos, premiados. Nunca se investigó la cadena de mandos, y que este diciembre de 2001 siguió pasando, y en los barrios fundamentalmente se conoce muy bien todos los días, ¿no? A cuentagotas, ¿no? Y ahora con esta legitimación desde el gobierno nacional, ¿no? Sí. Hay un recrudecimiento claramente de estas situaciones. Entonces, ahí es donde nos encontramos con la necesidad fundamentalmente de encontrarnos y aunar los esfuerzos, lo que cada uno trae para hacerle frente,
posiblemente el sábado estemos compartiendo con Vanessa, con Mónica, con toda la familia de Luciano, como lo hemos hecho en otras ocasiones. Algo muy hermoso que han posibilitado desde la familia y los amigos de Luciano es esto, ¿no? El permitirnos encontrarnos, el permitir que nos abracemos, así que creo que de allí también vamos a salir más fuertes y organizados seguramente. Son estas cosas que nos permitimos y no nos enseñan en ningún otro lugar. Digo, cuando hablamos de una justicia que no ha estado presente, no lo está, o que el aparato judicial no ha dado respuestas, hablamos de otra justicia que viene desde otro lugar, ¿no? Que es la justicia que hacemos entre todas y todos, y ningún juez y jueza conoce, ¿no? Y viene de estos pequeños actos de justicia que nos vamos dando, ¿no? Cuando nos encontramos, cuando pensamos cómo se sigue, cómo tenemos que estar más juntos, cuáles son las herramientas que nos damos para apoyarnos mutuamente. Así que es eso, me parece. Bueno, Celeste, tendría muchas cosas más para preguntarte, pero las voy a dejar para un nuevo reportaje que más adelante te volveremos a molestar. Pero ya este cierre que le has dado es impactante, porque esta situación donde el dolor termina uniéndonos, en todo caso uniendo los dolores, se crean ámbitos de justicia. Creo que es una imagen para darle un cierre a esta pequeña entrevista que hemos tenido. Si querés agregar algo más, y de mi parte muchísimas gracias, y desde ya hasta siempre. Bueno, no, estoy muy agradecida, no, al contrario, ninguna molestia, todo lo contrario, y con gusto cuando quieran charlamos, así que de verdad agradecida, ¿no? Necesitamos que haya más espacios que permitan, ¿no?, contar todas estas cosas. También esta deuda, ¿no?, que hay desde los medios, ¿no?, para que también contemos con otras informaciones y podamos también de esta manera relacionarnos, ¿no? Bárbaro. Bueno, te mando un beso. Muchísimas gracias. Otro. Gracias a vos. Bueno, hemos hablado con Celeste Leprati.